sistema integrado de gestión de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Integrantes: Diana Carolina García Campos, Karen Lorena Mantilla Pavón, Edinson Enrique Palacios Quiroga y la que les habla, Sare Slendi Chacón Chanaga. Hoy hablaremos qué es CPM. ¿Qué es el diagrama CPM? Es un enfoque de programación que divide el proyecto en varias tareas de trabajo. Las muestras de un diagrama de flujo y luego calcula la duración del proyecto en función de la duración estimada de cada tarea. Ayuda a manejar proyectos de dos formas diferentes. Produce un calendario planificado para guiar al equipo. Constituye la base para el seguimiento del desempeño del proyecto, comparando el progreso real y el planeado. Critical Pathways es un enfoque de programación que divide el proyecto en varias tareas de trabajo. Las muestras de un diagrama de flujo y luego calcula la duración del proyecto en función de la duración estimada de cada tarea. Ayuda a manejar proyectos de dos formas diferentes. Produce un calendario planificado para guiar el equipo y constituye la base para el seguimiento del desempeño del proyecto comparando el progreso real con el planeado. Historia y antecedentes de la ruta crítica. Desde 1965 ha aplicado la programación de ruta crítica una amplia variedad de proyectos. El método original de la ruta crítica usaba flechas para representar las tareas y las vinculaba conectando su principio y fin en los nodos de tal manera que se desarrollaban la secuencia apropiada. El profesor Jones, profesor de gerencia de construcción en la Universidad de Stanford, propuso en un artículo de 1961 que cada tarea estuviera representada por un nodo, cuadrado, círculo u óvalo, y los nodos se ataran entre sí con líneas o flechas, representando la secuencia entre las tareas. ¿Cómo se creó el método de la ruta crítica? El proyecto empezó a finales de los años 50. El programa de misiles balísticos de la flota de la Armada de los Estados Unidos, Polaris, estaba atrasado y necesitaba ayuda para resolver el problema. La solución sugerida fue dividir el proyecto en varias tareas, representar cada tarea mediante una flecha y conectar las flechas en las secuencias adecuadas, estimar la duración de cada tarea y calcular la duración del proyecto y el nivel de criticidad del programa de cada tarea. Ventajas: brinda una representación visual de las actividades del proyecto, presenta claramente el tiempo requerido para completar las tareas y realiza el seguimiento de las actividades para que no se queden atrás. Según el Dr. Bennett, el método de la ruta crítica también tiene tres ventajas principales para los gerentes de proyecto. Primera, identifica las tareas más importantes. Identificar claramente las tareas que usted tendrá que administrar de cerca. Si alguna de las tareas de la ruta crítica toma más tiempo que su duración estimada, empieza más tarde de lo planeado o termina más tarde de lo previsto, entonces todo su proyecto se verá afectado. Segunda, ayuda a reducir los plazos. Esto ofrece un nuevo nivel de conocimiento de la línea del tiempo de su proyecto, permitiendo entender mejor qué duraciones de tareas pueden modificar y cuáles deben permanecer iguales. Existe interés en completar el proyecto en un plazo más corto. Estará claro cuáles tareas son candidatas para reducir la duración. Cuando los resultados de un método de ruta crítica se muestran como un gráfico de barras, como un diagrama de Gantt, por ejemplo, es fácil ver dónde caen las tareas en el marco del tiempo global. Tercera, comparar el progreso planeado con el progreso real. A medida que avanza el proyecto, la línea base del cronograma desarrollado a partir del análisis inicial de ruta crítica puede usarse para hacer seguimiento del progreso del cronograma. A lo largo de un proyecto, un gerente puede identificar las tareas que ya se han completado, las duraciones restantes pronosticadas para las tareas en curso y cualquier cambio planeado para secuencias de las tareas de duraciones futuras. El resultado será un calendario actualizado que, al exponerlo contra la línea base original,
brindará un medio visual de comparar el progreso planeado con el progreso real. Existen 6 pasos claves en el método de la ruta crítica. En el primero se especificará cada actividad. Se realizará un listado donde solo se deben incluir actividades de alto nivel. Cuando se utilizan actividades detalladas, el análisis de la ruta crítica puede llegar a ser demasiado complejo para administrar y mantener. Como podemos apreciar en el tablero, vemos un ejemplo de actividades, tareas 1, 2 y estas subtareas 1.1 para cada tarea y 2.1 para la tarea número 2. Segundo paso, definir las dependencias. Podremos apreciar la secuencia de actividades. El inicio de algunas actividades dependerán de la finalización de otras. Enumerar los predecesores inmediatos de cada actividad le ayudará a identificar el orden correcto. Hágase estas 3 preguntas para cada actividad. ¿Qué tarea debe llevarse a cabo antes de que ocurra esta tarea? ¿Qué tareas deben terminar al mismo tiempo que esta tarea? ¿Qué tarea debe ocurrir justo después de esta tarea? Tercer paso, dibujará el diagrama de red. Una vez que ha identificado las actividades de sus dependencias, puede dibujar el diagrama de análisis de ruta crítica, conocido como el diagrama de red, que es una representación visual del origen de sus actividades basándose en dependencias. En el gráfico podemos apreciar cómo unas actividades dependen de la finalización de otras. Calcular el tiempo de finalización de la actividad utilizando la experiencia pasada o el conocimiento de un miembro experimentado del equipo. Ahora usted debe estimar el tiempo requerido para completar cada actividad. Si está administrando un proyecto más pequeño, probablemente estimará el tiempo en días. En la estimación de 3 puntos deben surgir 3 estimaciones de tiempo para cada tarea, basadas en la experiencia previa o en los mejores cálculos. El método de estimación se presenta en fórmulas para calcular la duración del tiempo con mayor precisión. A igual a tiempo optimista, M tiempo más probable, B tiempo pesimista. 5. Identificar la ruta crítica. Identificar la ruta crítica. Usted puede ver su diagrama de red y simplemente identificar el camino. 6. Actualice el diagrama de la ruta crítica para mostrar el progreso. Actualice el diagrama de la ruta crítica para mostrar el progreso. A medida que avanza el proyecto, usted identificará los tiempos reales de finalización de la actividad. El diagrama de red se puede actualizar para incluir esta información en lugar de seguir utilizando estimaciones. Al actualizar el diagrama de red a medida que surge nueva información, usted puede volver a calcular una ruta crítica diferente. También tendrá una visión más realista de la fecha de finalización del hoy proyecto y podrá saber si está cumpliendo o no con los plazos. Otros escenarios en el método de la ruta crítica. Uno de los mayores beneficios del método de la ruta crítica es identificar las tareas cruciales, aquellas si faltan afectan la fecha de finalización de su proyecto. También brinda visibilidad en el estado de su proyecto, permitiéndole ver si el proyecto se desarrolla según lo planeado. Reducir su calendario. Hay 2 maneras de hacerlo: ejecución rápida o comprensión. Ejecución rápida, fast tracking. En la ejecución rápida usted observa la ruta crítica y decide qué actividades pueden realizarse de forma paralela para mover el proyecto más rápido. Solo necesita revisar las actividades en la ruta crítica, porque el resto de las actividades tienen holgura. Si reduce la duración de esas actividades, solo les está dando más holgura. Si bien la ejecución rápida reduce el marco de tiempo del proyecto, también implica un riesgo debido a que usted está realizando actividades paralelas que originalmente fueron planeadas para realizar en secuencia. La comprensión se refiere al tiempo más corto posible en el cual se puede programar una actividad.
Esto ocurre al agregar más recursos para completar esa actividad. Sin embargo, la comprensión de la ruta crítica resulta en una menor calidad del trabajo porque el objetivo de la comprensión es la velocidad. Administrar las limitaciones de recursos. A medida que administra su proyecto también puede encontrar problemas de restricción de recursos que podrían modificar la ruta crítica. Si intenta programar algunas actividades al mismo tiempo, puede ser necesario contar con más personas de las que están disponibles. Como resultado de estas actividades, tendrán que ser reprogramadas. La nivelación de recursos es el proceso para resolver estos conflictos. Nivelación y expansión de recursos. Con la nivelación de recursos se puede resolver conflictos de asignación de recursos. Un programa de nivelación de recursos puede incluir retrasos debido a los obstáculos con los recursos. Un recurso no disponible en el momento necesario. La nivelación de recursos también puede generar que el camino anteriormente más corto se convierta en el camino más largo o más crítico. Esto sucede cuando las limitaciones de recursos afectan las tareas de la ruta crítica. Un concepto similar se denomina cadena crítica, que protege la duración y la actividad del proyecto de los retrasos inesperados debido a las limitaciones de recursos. Evaluación del proyecto final. Estos escenarios muestran todos los cambios inesperados que pueden producir al administrar un proyecto y cómo pueden afectar la ruta crítica. Aunque las cosas siempre están sujetas a cambio, la buena noticia es que se puede medir la variación del calendario inicial del proyecto y monitorear cómo afectó su proyecto final. Flexibilidad y evaluación de retrasos. Un programa creado a partir del método de ruta crítica naturalmente implica mucha fluctuación, ya que usted tiene que utilizar las mejores estimaciones para calcular el tiempo. Si se comete un error en el tiempo de finalización de la actividad, todo el cronograma de ruta crítica podría cambiar, o bien puede ser necesario retrasar debidamente las actividades del proyecto debido a las limitaciones de recursos. Clasificar estos retrasos y determinar la causa puede ayudar a evitar problemas similares en el futuro. Una parte importante de su plan posterior al proyecto es la ruta crítica construida, que analiza las causas específicas y el impacto de los cambios entre el programa planeado y el calendario real implementado. La ruta crítica construida es un programa que muestra las fechas en las que las actividades realmente ocurrieron y asigna tiempo al determinar las responsabilidades por los retrasos.